y pelear para salir. Por eso se producen esos síntomas que hemos visto, ¿no es cierto? Y algo importante que debemos considerar, como hemos mencionado antes, es que todo esto, ¿qué va a producir? Edema, ¿sí? Entonces, el edema, ¿qué va a producir? Vasodilatación, fugas de la microvasculatura, llegada de células inmunitarias, va a haber detritus, se van a morir células, van a empezar a luchar a tratar de solucionar liberación de histamina, como me han dicho, y esto se va a llenar además de secreciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el tejido está edematizado? Porque ya hemos dicho que hay broncoespasmo, ¿no? Pero el edema, ¿qué va a hacer? Que estas células se pongan gordas, porque además el intersticio está lleno de líquido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, solamente con el edema, el espacio, el calibre de la vía respiratoria ya se ha disminuido potencialmente, sin el broncoespasmo. Y si a eso le sumo el broncoespasmo, se va a cerrar más esa vía respiratoria. Entonces, por un lado, el aire va a tener que pelear para entrar y para salir, pero además cuando logre entrar, ese poquito que logra entrar, no va a poder tener un intercambio gaseoso adecuado, porque todo está llenito de secreciones, ¿sí? Entonces, todo eso va a producir esos síntomas que estamos viendo en el paciente. Va a desesperarse el paciente y obviamente no es lo único que va a haber. El paciente puede estar ansioso, puede estar sufriendo, puede estar sintiendo que se va a morir porque no puede respirar, ¿sí? Porque imagínense algo tan básico que hacemos, que es meter aire, sacar aire y demás, sin ninguna dificultad. ¿Qué harían si algunas se han quedado sin aire cuando se han caído de golpe? Es bien divertido porque unos segundos no puedes meter el aire, ¿sí? Yo les digo porque mis alumnitos desde entonces se caen y se asustan si son chiquititos. Tranquilo, y es una sensación bien interesante porque no puedes meter aire. Entonces es desesperante y para estos pacientitos es súper desesperante, ¿sí? Y por eso también se pueden poner cianóticos, pueden tener otro tipo de síntomas importantes. Entonces, había un pediatra que les explicaba a los papás de los pacientitos asmáticos lo siguiente, y les decía, mira, cuando el aire entra y sale de los pulmoncitos, entra sin ninguna dificultad, sin dolor, sin lesión, sin nada. Es como si tú agarraras tu manito, pones tu dedo y sacas tu dedo, ¿sí? El aire hace eso, entra, sale, no pasa nada, ¿sí? Ahora, apretar tu puño lo más fuerte que puedas y meter tu dedito. Primero que vas a tener que para meter tu dedito. Y ahora sí, agarrando duro, trata de sacar, ¿sí? Si haces esto una vez, no va a pasar nada, ni en tu dedo ni en tu mano, porque no hay nada que lastime ninguna de las dos estructuras, ¿sí? Pero si tú empiezas a hacer esto una, otra y varias veces, después de cierta cantidad de veces, ¿qué va a pasar? El tejido se va a empezar a irritar, se va a empezar a poner rojo, ¿sí? Tu dedo y tu mano. Y si sigues haciendo eso, va a empezar a agrietarse, ¿sí? Se van a empezar a formar heridas en este tejido, ¿sí? Y las heridas cuando sanan forman tejido fibroso, son cicatrices. Esas cicatrices, ¿tú crees que se estiran igual que el tejido normal? No, ¿sí? Y le dicen, imagínate esto que es tejido más duro, es piel más gruesa, imagínate el tejido pulmonar que es sensible, es delicadito y demás. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? De 12 a 20. En general decimos 18 porque es la media, por ahí 16, 18, ya. Póngale que respiramos 18. En una hora, ¿cuántas veces respiras? ¿Cuánto es 18 por 60? En un día, ¿cuántas veces respiras? ¿Cuánto es? 1080 en una hora. ¿Se dan cuenta? Y un paciente con una crisis asmática respira igual o más rápido. Más rápido, porque está intentando meter más aire porque no puede respirar, ¿sí? Y cada respiración está sufriendo daño, ¿sí? Entonces, la urgencia de hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en esos pacientes es mantener su capacidad ventilatoria, ¿sí? Porque si hay estas heridas y después sanan,
el paciente, si al principio su capacidad ventilatoria era hasta ahí, la siguiente, después de una crisis, va a ser así. Y en cada crisis va a perder capacidad ventilatoria. Y si fuera un pacientito pediátrico y no hacemos un buen manejo, puede llegar a sus 15, 20 añitos con una capacidad ventilatoria de un viejito de 60, de 80. ¿Sí? Imagínense, pobre chiqui va a correr una cuadra cianótico y no va a jugar, no va a poder hacer otras actividades, pobrecito. ¿Sí? Dense cuenta nomás, si subimos las gradas y estamos, por eso se asignan los ascensores, ¿no? Y son jóvenes. Y a ver, suban corriendo 4 pisos. No deberíamos, ¿no? Se supone que están en la flor de su juventud. Entonces, imagínense el pobre chico, no va a poder jugar, no va a poder hacer muchas actividades básicas, ni siquiera intensas. Y por eso es cierto, sí, los deportistas tienen mejor capacidad ventilatoria que la población general. Entonces, si hemos tenido pacientitos asmáticos que una vez que están bien controladitos con fármacos, sin síntomas, les hacemos hacer actividad física moderada y demás, y mejora su capacidad ventilatoria. Y podemos lograr que a sus edades posteriores, a la adolescencia, a la juventud y demás, lleguen con una capacidad ventilatoria muy similar a la de una persona sana. Pero es con buen manejo. Obviamente sintomático no lo voy a mandar a hacer ejercicio, ¿no? Entonces es cuando está bien controlado. ¿Sí? Entonces vean, por estas razones es tan importante el manejo adecuado de esas crisis asmáticas. Y no solo en el asma. Van a ver ustedes pacientes post-COVID y los estamos atendiendo ahora ampliamente. Porque han habido pacientitos que en el COVID han enfermado y ni siquiera eran muy sintomáticos. Han tenido un poquitito de tos y nada más. Pero después hacían un esfuercito y estaban... Les hemos hecho una plaquita así de control. 30, 40, 60% del pulmón comprometido. Secuela del COVID. ¿Sí? Y no han sido muy sintomáticos. ¿Sí? Entonces ahí hemos aprendido a valorar la fisioterapia ventilatoria. Necesitan rehabilitación fisioterapéutica para mejorar y recuperar su capacidad ventilatoria. ¿Sí? Entonces fíjense, peor los sintomáticos. Algunos han tenido daños hasta del 80% de la capacidad pulmonar. Y de verdad caminan un poquito y están que no pueden respirar. ¿Sí? Entonces, en muchas enfermedades respiratorias tenemos este tipo de situaciones. En el EPOC, si bien no vamos a poder curar el EPOC, sí podemos mantener un poquito mejor la capacidad ventilatoria del paciente, ayudando con fármacos y con fisioterapia. ¿Sí? Pero dependiendo de la causa va a ser la progresión de la enfermedad. ¿Qué cosas podrían producirme EPOC? ¿Qué enfermedades? ¿Qué dices tú, Alfonso? Consumo de tabaco. Muy bien, el hábito tabáquico, por ejemplo, que es una adicción, ¿no? Pero sale ahí, ¿no? En la cajetilla, fumar es dañino para la salud, y sale ahí el tipito con su carita de moribundo. ¿Y dejamos de fumar por eso? En todas las bebidas alcohólicas van a ver si leen sus prospectos, dice, consumo de alcohol es dañino para la salud, en todos dice. ¿Y dejan de beber por eso? No, porque además ni leen las instrucciones. Solo agarran el índice. Entonces, sí es importante porque vamos a tener ese tipo de enfermedades en nuestro medio. ¿Sí? ¿Será que tenemos todavía silicosis, pacientes que eran mineros y que por la minería han tenido daños pulmonares? Sí, claro que sí, tenemos. ¿Sí? Tenemos también fibrosis pulmonares, a veces por pesticidas, por asbesto. Se supone que estos, por ejemplo, estos tanques de agua antiguos que eran de asbesto, ¿no? Y que casi todas nuestras casas tenían, son prohibidos. Hay países en los que ya ni se produce, pero aquí se sigue produciendo y son más económicos que los de PVC. Entonces sí tenemos todavía bastante población que está expuesta todos los días a esto. Que obviamente si el tanque está biencito, no debería ser tóxico, pero si tiene algún desgastecito, alguna rajadurita, algún desportilladito, se van liberando fibras de asbesto y eso los recibimos en el agua. Entonces sí es peligroso y sí tenemos pacientes con consecuencias por eso. ¿Sí? Bien, si hablamos de alérgenos y de irritantes, ¿qué alérgenos me podrían mencionar como importantes?
A ver, empezaremos por allá. Dime un ejemplo de un alérgeno. Ya, se han dormido tan rápido. ¿Qué dices? Un hito nada más. Un alérgeno. El polen no le ayuda, ya les va a tocar y no van a tener. Otro. Rápido. Polvo. Ya, veneno de los insectos. Muy bien. Otro. Alimentos. Muy bien. Otro. Pelos de los animales. Muy bien. Otro. El humo. Excelente. Otro. Ay, no sé, si no, me voy a inventar un castigo, creo yo, ya que no los puedo gozar. Bueno, dice que sí puedo botarlos, ¿no? Solo me han dicho que no les puedo pegar. ¿Qué dices? Ya has salvado. Otro. Un tipo de planta. Plantas, ok. Aunque no crean, tenemos alta población alérgica al pasto. La alergia al pasto es... ¿Y tenemos harto pasto? Sí. Otra. Ya, maní. Otra. Pero nos han dicho insectos. Ya, les hemos aceptado maní. No es que ya estaba en alimentos. Ya. Gluten, muy bien. Tenemos también harta población que está desarrollando alergias al gluten, ¿no? Cada vez hay más. Otra. Mariscos, muy bien. Pero también es alimento. Ya, está bien. Medicamentos, súper importante. Y usamos tanto fármaco que cada vez tenemos más alergias a los fármacos. ¿Sí? Aunque no crean, a mí una vez me ha dado alergia a mi antihistamínico. Sí. Quería decir fármacos también. No. Sí, ya no se puede. Otro, a no ser que me digas un fármaco en particular. Una aspirina. Ya, aspirina. Otro. ¿A qué? Penicilina, ya. Centeno, sí, también, aunque no tenemos tanto grano de centeno aquí, pero sí, también. Otra. Les va a tocar a toditos, así que vayan pensando. ¿A qué? Al agua. Ya, es rara, pero sí hay. ¿A qué? Cobre. Muy bien, es una muy importante. ¿Al fondo? Látex. Sí, aunque no crean, tenemos varios colegas que tienen alergia a los guantes de látex. A veces al talco y a veces al látex. Otra. A los ácaros. Ácaros, muy bien. A veces en los animalitos no es su pelo, sino los acaritos que crecen en su pelito. Muy bien. Otra. ¿No has escuchado? ¿No te ubicas? Alérgeno. Ya está, esa es la pregunta. Un alérgeno. Lactosa. Cualquiera. Estudiar. Eso es flojera, no es alérgeno. Al sol, muy bien. Otra. Productos de limpieza. Ya, muy bien. La caspa. ¿A qué? Caspa. Caspa, sí. Otra. Lactosa, excelente. Plumas, muy bien. Ya, perfumes, aromas intensos sí pueden producir reacciones. Órganos fosforados. Alergia. Las que están pesticidas. Ya, más es intoxicación. Ya, no puede dar, sí. Otra. Dime un detergente. Aunque no crean, sí, los detergentes producen muchas reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, cuando los chiquis a veces regulan sus alfombrillas sensibles, aparte de darles fármacos, hay que darles dietita blanca por lo menos 2 semanas y también hay que quitar cualquier detergente que usa la mamá, porque a veces sí, el detergente, digamos, usa Omo, Ariel, que esté en las ropitas, queda residuo y eso les produce la reacción. Entonces les dice solo jabón, el jabón más baratito de la cancha, que es el mejor, Puma, por ejemplo. Eso, su ropita solo con jabón, cero detergente, porque sí puede ser causa. ¿Sí? Otra. Pero ya se me pensar otro.
Tierra, ya. Otro. Conservantes, muy bien, tenemos conservantes en casi todos los alimentos. Otra. Frutas, muy bien. ¿Ha visto que las frutas tienen como un pelito encima? Hay gente que reacciona al tiro con eso. Hasta hacen edemas de glotis. Si son con tocar. Entonces sí, muy bien. Otra. Al cloro, ya. Otra. Al huevo, sí. La intolerancia al huevo, bueno, las alergias son bien importantes, porque eso van a ver que los pediatras siempre les dicen a las mamás, porque no es el huevo completo, es la yemita, ¿sí? Entonces les dicen, hasta que el chiqui cumpla 1 año, 0 yemita. Te puedes dar clarita de huevo, pero yemita no, después del año recién, ¿sí? Igual el limón. Otro. Ya, sí, nos pueden producir reacciones de hipersensibilidad a las vacunas. Bueno, se han pasado de asma a alergias en general, ¿no? Pero sí, entonces sí, todos esos que han mencionado, y hay muchos más, pueden producir reacciones alérgicas y reacciones asmáticas. Ahora les pregunto, si mi paciente está muy asustado y tiene miedo, ¿le podrá dar alergia? ¿Podrá iniciar una crisis asmática? Sí, absolutamente. ¿Y si está ansioso? ¿Y si está muy enojado? Entonces, también existen alérgenos o irritantes que no son tangibles, ¿sí? Y que esas emociones que el paciente siente, si son muy fuertes, le pueden llevar y desencadenar una crisis, sí, absolutamente, ¿sí? Entonces, todas esas tenemos que considerar. Normalmente, para que un paciente tenga una crisis asmática, tiene que ser hiperreactivo, es decir, tiene que tener una carga genética que lo hace hiperreactivo. Sin embargo, no se olviden que también podemos adquirir la hipersensibilidad. Y para adquirir hipersensibilidad tenemos que estar en constante contacto con algunas sustancias. Y todos los días estamos en contacto con casi todo lo que ustedes me han mencionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, podemos desarrollar hipersensibilidad. ¿Sí? Muy bien, este grafiquito que lo tienen en su libro es súper útil y súper bueno para entender los fármacos que vamos a utilizar como broncodilatadores, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice en condiciones normales, todos tenemos un tono bronquial, ¿sí? Es decir, el bronquio no está así, todo relajado, tiene un tono, ¿sí? Y cuando entra el aire se produce broncodilatación. La broncodilatación es fisiológica. A ver, ustedes metan harto aire, todo lo que puedan, metan. Aguanten, aguanten. ¿Sí? Lo han hecho fisiológicamente sin ningún problema. Entonces aquí se activó ¿cuál de sus sistemas? ¿Cuál me produce broncodilatación, el simpático o el parasimpático? ¿Cuál? El simpático. Entonces ahorita ustedes están activando su simpático al inhalar, ¿sí? Y cuando necesito exhalar ese aire, se va a producir broncoconstricción en lo que han hecho. ¿Quién se activó? El parasimpático. Entonces, en condiciones normales, esto se produce cada vez que respiro, ¿sí? Y recuerden, ¿se acuerdan que decíamos, y tanto hemos trabajado con las proteínas G y sus segundos mensajeros? Y decíamos, cuando activo la GS, aumenta la actividad de la adenilirciclasa y aumenta la AMP cíclica, ¿sí? Aquí funciona, pues fíjense, estimulo los receptores beta y el ATP se va a convertir en AMP cíclico gracias a la activación de la adenilirciclasa. Ese aumento del AMP cíclico va a activar mecanismos bioquímicos que van a inducir broncodilatación. Esa es una respuesta simpática, ¿sí? Cuando este termina de actuar, porque nada puede quedarse eternamente actuando, se activa esta enzima, la fosfodiesterasa, que la han debido conocer también en fisiología. Esta fosfodiesterasa hace que este AMP cíclico se convierta en AMP y finaliza su acción, porque necesitamos ahora broncoconstricción, ¿sí? Esta broncoconstricción, ¿quiénes van a catalizar? Por un lado, la adenosina, que al estimular sus receptores produce broncoconstricción. Por otro lado, la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Entonces, estos dos estimulan sus receptores e inducen broncoconstricción, ¿sí?
Entonces, en condiciones normales, hemos dicho que el simpático y el parasimpático siempre se ayudan. Yo necesito actuar ahora, actúa el simpático. Ya no necesita actuar, entonces actúa el parasimpático. Para cumplir todas mis funciones normales, dependiendo de mi homeostasis, que es un equilibrio dinámico, no es estático. ¿Sí? Se habitúa en base a las necesidades que tengo. Si usted se pone a correr bajando las gradas, ¡pum!, se va a activar su simpático. Pero sí es fisiológico. Está respondiendo a una necesidad mayor de actividad física. ¿Sí? Se sientan, van a estar tranquilitos, ¡pum!, se va a activar el parasimpático. Porque necesitan estar más tranquilos, no se van a mover, no están haciendo ningún esfuerzo físico. ¿Sí? Entonces eso es fisiológico. Eso mismo yo utilizo para tratar a este paciente. Porque ¿qué le ha pasado al paciente con crisis asmática? Se ha producido broncoespasmo y ahí se ha quedado. No está volviendo a la broncodilatación que debería. Y además hay secreciones y no es normal. Ha salido de lo fisiológico. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Usando fármacos que actúan en su mismo sistema. Le doy beta agonistas, simpático miméticos, ustedes ya saben, hemos visto un fármaco 1. ¿Qué hago? Por ejemplo, le doy salbutamol, beta 2 agonistas. Va a estimular esto y va a inducir broncodilatación. ¿Sí? Y se va a estabilizar mi paciente. Segundo, ¿qué puedo darle? Metilxantinas. Cierto, metilxantinas todavía no han visto en fármaco 1, los vamos a conocer ahora. ¿Qué hacen las metilxantinas? Inhiben a la fosfodiesterasa. ¿Qué pasaría si bloqueo esta enzima? ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar en el mecanismo que hemos recordado ahorita? Fíjense que estoy participando, ¿sí, no? Fuerte y claro, como soldaditos, ¿no? El AMP cíclico se va a mantener alto y hemos dicho que este es el que produce la broncodilatación. Entonces, si bloqueo esto, evito que este se transforme aquí y se mantiene alto más tiempo. Y si se mantiene alto, me produce broncodilatación. Por eso también me ayuda como broncodilatador, ¿sí? Pero además de las metilxantinas, la teofilina también actúa aquí. Fíjense a quién está inhibiendo, a la adenosina. Hemos dicho que la adenosina es broncoconstrictor. Si bloqueo sus receptores, efecto opuesto, broncodilatación. ¿Sí? Y además puedo usar anticolinérgicos o antagonistas muscarínicos. ¿Qué efecto producen los muscarínicos en condiciones normales en pulmones? Broncoconstricción. Si bloqueo sus receptores, ¿qué va a haber? Broncodilatación. Eso ya saben. Esto y esto ustedes ya saben, porque ya han aprendido en fármaco 1. Solo vamos a aplicar y vamos a hacer aplicación clínica ahora. Este grupo sí lo vamos a revisar más profundamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos del salbutamol, que es el principal representante de los beta 2 agonistas, nos interesan pacientes asmáticos porque hemos dicho que beta 2 es más selectivo, o sea, tiene mayor cantidad de receptores en pulmones. Pero no es exclusivo de pulmones, ¿sí? Entonces, es una de las principales alternativas que tenemos en pacientes con crisis asmáticas. No es el único, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del salbutamol con la adrenalina? ¿El mecanismo de acción? Adrenalina, prototipo de lo simpático mimético. ¿Quién se acuerda? La adrenalina es no selectiva. ¿Dónde actúa? Corazón. ¿En qué receptores? Todos los alfa, todos los beta. Por eso tiene muchos efectos adversos. En cambio, el salbutamol, solo beta 2. Ya no tengo efectos adversos asociados a alfa, ya no tengo efectos adversos asociados a beta 1 y a beta 3. ¿Sí? Esa es la diferencia. No se tienen que olvidar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a relajar el músculo liso bronquial y también va a actuar en la vasculatura, produciendo vasodilatación. Recuerden que el efecto beta en vasos es relajación, pero no es predominante en vasos. ¿Sí? Además, ¿por qué usábamos en amenaza de parto pretérmino? ¿Por qué usábamos en amenaza de parto pretérmino? Contracción del útero para que la amenaza se concentre. Relajación uterina, ¿sí? Entonces, por eso usamos. Pero no usamos salbutamol en nuestro medio, hemos dicho, ¿no? Usamos más ritodrina. ¿Por qué no usamos salbutamol? Porque no
Porque no hay la presentación en supositorio. Y esa es la que necesitamos para la amenaza de parto. No le puedo dar a una paciente que está con contracción de inhalador, que sí me han comentado que lo han hecho, o sea, ya, no está tan descabellada la idea si no tengo autocolíticos, pero obviamente las dosis hay que cuidar porque le va a dar taquicardia a la mamá y eso también es peligroso para el bebé. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, puedo usar el inhalador a dosis medidas, puedo usar nebulización, puedo usar jarabes, puedo usar comprimidos. Tengo todas esas presentaciones para usar en mis pacientes. La pregunta es, ¿cuál es la mejor? ¿Qué nos dicen los estudios y la estadística? Hemos dicho, no, hasta hoy está demostrado científicamente que la mejor vía de administración es... ¿Cuál? ¿Cuál? Esto es inhalatorio, ya eso es oral. ¿Cuál? El PAF. ¿Cuál es el PAF? El inhalador a dosis medidas. Sí. La estadística nos dice que esta es la mejor vía de administración por varias razones. Número 1, el fármaco llega más rápido al sitio donde necesito que actúe, ¿sí? Número 2, como entra directamente a la vía respiratoria, su llegada hacia la parte sistémica es más lenta. Eso hace que los efectos adversos tarden más en aparecer y cuando aparecen sean menos intensos, porque ya una parte del fármaco se ha quedado en los pulmones, ¿sí? Por las otras vías, esos parámetros son más complejos, los efectos sistémicos aparecen más rápido, por ejemplo, si le doy jarabes, si le doy comprimidos, ¿sí? Son más intensos, tengo menos eficacia a nivel respiratorio, porque llega menos fármaco y demás, ¿sí? Entonces, esta hasta hoy está establecida como la mejor vía que existe, pero, ¿qué dijimos? No en todos los pacientes puedo aplicar. Si tengo un niño de 3 añitos, por ejemplo, no me va a entender, ¿no? Cómo se usa, que tiene que ensamblar en la boquita, sellar con los calincitos, que cuando hago el disparo del PAF tiene que hacer una apnea inspiratoria unos segundos y después recién despierta. O sea, no me va a entender ese chiquitito cómo hacer. Entonces, aunque esta sea la mejor vía, para ese paciente no sirve. Para ese paciente tal vez es mejor nebulizarlo, que me va a llevar más tiempo, voy a usar dosis más altas, o es mejor darle un jarabito que directamente le voy a pasar, pero va a tener más efectos adversos. Entonces es riesgo-beneficio. No en todos voy a poder aplicar este inhalador, ¿sí? La dosis es de 2 PAF cada 4 a 6 horas. En las crisis puedo utilizar hasta 8 PAF cada 20 minutos, ¿sí? Hasta que se estabilice el paciente o hasta que me dé chance de llegar a un hospital donde le van a dar todas las medidas de socorro. O sea, solo si no tengo mejores alternativas, si estoy lejos y no puedo hacer otra cosa. ¿Sí? Se puede, está descrito en la literatura. Si hablamos de los comprimidos, tengo comprimidos de 4 miligramos y fíjense el jarabito, bueno, en este no se ve tanto la presentación, aquí está, me dice, tampoco se ve, este dato está mal, 2 miligramos por ml, ¿sí? Entonces, bueno, ya no lo digo tampoco. En 5 ml es 2 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces, fíjense, porque vamos a calcular ahora. Voy a pasarlo aquí para que se vea mejor. Entonces, en el adulto, fíjense, le puedo dar de 2 a 4 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿sí? Si le doy 2, le daré media tabletita. Si le doy 4, una tabletita. Al chiqui, si le quiero dar 1 miligramo cada 6 a 8 horas y viene el jarabe de 2 miligramos en 5 ml, ¿cuánto tendría que darle cada 8 horas? ¿Cuántos ml? Calculen. Vamos a decir que el Juanito pesa 20 kilos. ¿Cuánto debería recibir el Juanito? Si quiero darle 1 miligramo cada 8 horas y el jarabe viene de 2 miligramos en 5 ml, ¿cuántos ml debes recibir considerando que pesa 20 kilos? Calculen. ¿Cuánto debes recibir? ¿Están haciendo el cálculo de kilo peso? ¿Sí? ¿Dónde dice por kilo peso? No dice.
No es cálculo kilo-peso, solo tengo que ver equivalencia. Digo, si sé que tengo 2 miligramos en 5 ml y quiero darle 1 miligramo al Juanito, ¿cuántos ml será? Hago 1 por 5 dividido entre 2, que ni siquiera necesito calculadora, ¿no ven? Porque 1 por 5 es 5. 5 dividido entre 2 es 2.5. Entonces al Juanito, si quiero darle 1 miligramo, tengo que darle 2.5 ml cada 8 horas o cada 6, como yo decía. ¿Sí? En este caso, ¿ven? Solo tienen que atender la pregunta. Solo tengo que ver la equivalencia. No es cálculo kilo-peso. Aquí vamos a hacer cálculo kilo-peso ahorita y van a aplicar su fórmula. Entonces, fíjense, para darle el jarabito, solo voy a ver la equivalencia, nada más. Si quiero darle 1, si quiero darle 2. Si quiero darle 1, le daré 2.5. Si quiero darle 2, le daré 5. Ya. ¿Sí? En la solución para nebulizar, normalmente estas soluciones para nebulizar vienen en frasquitos, que son frasquitos goteros. Entonces tengo que calcular en ml y esos ml tengo que convertir a gotas, porque es más fácil. Sí, puedo pincharle y sacar con la jeringuita los ml también, pero es más fácil, las gotitas. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Fíjense, mi solución para nebulizar viene de 5 miligramos por ml. ¿Sí? Voy a usar en el adulto de 2.5 a 5 miligramos en 2 a 3 ml de solución salina cada 4 a 8 horas. Puedo repetir la nebulización. ¿Qué es importante? No se olviden que cada nebulización me va a tomar entre 15 a 20 minutos por lo menos con cada paciente. ¿Sí? Para el niño le voy a dar de 0.15 miligramos por kilogramo dosis y eso voy a usar para nebulizar. Igual voy a mezclar en esta cantidad. Entonces, ahora sí, el Juanito pesa 20 kilos, le voy a dar 0.15 miligramos por kilo dosis. ¿Cuántos ml debo utilizar para nebulizar y cuántas gotas serían? Calculen. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le salió? ¿Calculó? Fórmula rápida. No vamos a aplicar la lenta porque eso ya saben de fármaco 1. De todas formas, si quieren repasar, voy a buscar el link y les voy a pasar para que repasen el videito que teníamos del cálculo. ¿Ya? Entonces, la fórmula rápida, ¿qué me dice? El peso del paciente, que en este caso sería 20, por la dosis kilo-peso, que sería 0.15, por los ml de la solución. ¿Cuántos ml tiene mi solución? 5. Antonio dice 5. 1. Si no hay nada, es 1. Si dice 2, es 2. Si dice 5, es 5. Pero aquí no dice nada, entonces es 1. ¿Sí? Entonces, por 1, bien importante, que no se confundan, no todos tienen 5. Sí, los jarabes normalmente tienen 5, pero estos que son más pequeños suelen tener 1. ¿Sí? Los miligramos de la solución, eso va abajo. ¿Sí? Entonces, aquí 5. ¿Cuánto le sale todo eso? 0,6 ml. Sí podría calcular en jeringuit 0,6 ml, no hay gran problema, es una cantidad adecuada, pueda. Pero me conviene en gotas porque es gotero. ¿Sí? ¿Cómo hago mi conversión en gotas? Me acuerdo otra vez reglas de 3. Y digo, en 1 ml tengo 20 gotitas. Ese es el estándar, ¿no es cierto? Yo quiero saber estos 0.6 ml, ¿a cuántas gotitas equivalen? Que siempre les digo, es esto por esto, dividido entre esto, pues todo dividido entre 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces básicamente es multiplicar esto por 20 y ya está. Entonces, ¿cuántas gotas serían? 12 gotitas. ¿Listo? Tengo que nebulizar a mi pacientito con 12 gotitas, las tomo. ¿Sí? Eso es lo que tengo que saber calcular. Ahora, si por ejemplo fuera, en este caso es por dosis lo que hemos calculado, ¿no es cierto?
No se olviden que para calcular por día, que es para algunos fármacos, aplico exactamente la misma fórmula y el resultado divido entre el número de tomas diarias. Por ejemplo, si tengo que darle cada 8 horas, voy a dividir entre 3, porque es 3 veces al día cada 8, ¿sí? Si toma cada 12 horas, voy a dividir entre 2. Si toma cada 6 horas, voy a dividir entre 4. Entonces, esa es la única diferencia entre kilopeso día y kilopeso dosis. Tienen que ejercitar, porque en todos los fármacos que vayamos viendo dosis pediátrica, puedo pedirles que hagan ustedes el cálculo, porque así no se van a olvidar, ¿sí? Ahora, algo muy importante cuando hablamos de nebulización es que también tienen que saber cómo se nebuliza, porque a veces han calculado sus 12 gotitas y ahí les dan el equipo y les dan el fármaco y la solución y dicen, no, ¿cómo lo nebuliza? Entonces, interno anda a nebulizar al paciente. Entonces tienen que saber cómo nebulizar. Los equipos de nebulización, hay de toda clase, hay unos hipopótamos espectaculares para los enanos. De toda clase hay, pero siempre tienen un compartimiento, necesita transición mi marcador. Tienen un compartimiento donde va la solución, ¿sí? Entonces ese compartimiento siempre tiene una marquita donde dice hasta ahí tienes que llenar la solución. Puedes usar solución fisiológica, agua destilada, lo que tengas a mano. Normalmente usamos solución fisiológica, ¿sí? Ese equipito normalmente tiene una tapita ahí que le vamos a poner y esa tapita está conectada al tubo que está conectado a la mascarilla que va a ir a la carita del pacientito, ¿sí? Entonces, habitualmente tenemos un compartimiento aquícito que normalmente se ensambla en este tubo, o a veces tiene otro cuadradito que se le pone, otro compartimento, pero es un compartimento exclusivo para el fármaco, ¿sí? Y eso es bien importante porque el fármaco no lo tiene que poner aquí donde pone la solución, se va a rediluir y ya no lo sirve, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando nos dice esto, en 2 a 3 ml de solución salina, porque esas 12 gotitas que yo he calculado, voy a agarrar y las voy a poner aquí, las 12 gotitas, y ahí voy a poner 2 o 3 ml de solución y las voy a mezclar, ¿sí? ¿Listo? Ahí va mi solución, mi fármaco para nebulizar. Y cuando prenda, porque esto está conectado ahí a su enchufito, entonces cuando lo enchufe, prenda el motorcito, va a empezar a vaporizar esto y va a empezar a salir, y al salir la solución en vapor va a ir transportando el fármaco a la mascarilla para que el paciente vaya introduciendo al inhalador, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque no todas las veces que nebulizamos con fármaco. ¿Puedo nebulizar solo con solución? Sí, puedo, ¿sí? Si no necesito darle fármaco, no le doy. Pero si necesito usar fármaco, el fármaco va en ese compartimiento, no puede ir aquí mezclado en la solución, si no, no sirve, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también sepan eso. Ahora ya saben cómo nebulizar. A veces, dependiendo de la solución, puedo usar 2, 3, hasta 5 ml para preparar. Depende de con qué tamaño es mi compartimiento chiquito, ¿sí? Muy bien, entonces ahora ya saben para solucionar, o digo para nebulizar. A ver, si le cambiamos de peso a Juanito, si pesa 15 kilos, ¿con cuánto tendrían que nebulizar? ¿Cuántas gotitas? Que van a ser 15 por 0,15 por 1 dividido entre 5. ¿Eso les sale cuántos ml? 0.45. Ah, eso ya es más difícil medir, ¿no? ¿Y eso por 20 cuánto es? 9 gotitas. Entonces, a este pequeñito que es más chiquito, voy a usar 9 gotitas, ¿sí? Muy bien. Otro fármaco que podríamos utilizar dentro de los simpático-miméticos es la terbutalina. Fíjense, tengo inhaladores a dosis medida también. Este modelo es diferente, si se dan cuenta. Este es el piquito donde el pacientito va a ensamblar su boquita. Y aquí lo que hago es apretar la tapita y va a salir el puff, ¿sí? Entonces igual se recomienda 2 puffs cada 4 a 6 horas con un máximo de 12 puffs por día. Dependiendo de cómo está el pacientito, vamos a ir utilizando. Fíjense, me dice, comprimidos tengo de 2.5 miligramos y jarabes de 0.3 miligramos por ml. Esa es la presentación. En el adulto, lo habitual cuando uso comprimidos es darle o un comprimido de 2.5 o 2 para llegar a los 5 miligramos cada 8 horas.
Entonces le puedo dar esa dosis. También me dicen, puedo usar cuando uso en jarabe, sobre todo en adulto, entre 3 y 4.5 miligramos cada 8 cada 12 horas. Aunque no es habitual que usemos jarabe en el paciente adulto. Pero puede ser un viejito que le cuesta tragar o que vomita, no sé. Pero podría utilizar jarabe. ¿Sí? Y en los niños uso de 0.75 a 3 miligramos cada 8 a 12 horas. Entonces, si quiero darle a Juanito, ya vamos a decir que sigue pesando 20 el Juanito, pesa 20 kilos mi Juanito, le quiero dar 0.75 miligramos cada 8 horas. ¿Cuántos ml debería darle a Juanito? No se sabe mal el fracaso, ¿ya? ¿Cuántos ml? Están aplicando comida. ¿Por qué? ¿Dónde dice miligramos por kilogramo? Para este no necesito aplicar fórmula kilopeso, porque no me está dando dosis kilopeso, es dosis total. Entonces me dice 0.75 miligramos cada 8. ¿Qué tengo que hacer? Decir, mi jarabe tiene 0.3 miligramos por ml. Este es uno, hemos dicho, ¿no? Si no está escrito nada. Entonces, si yo quiero darle 0.75, quiero saber cuántos ml corresponde. 0.75 por 1, que es lo mismo, dividido entre 0.3, ¿cuántos ml me sale? 0.225. Revisar. Está mal, tiene que salirles 2.5 ml. Esa es la dosis que va a recibir el Juan. ¿Sí? Y si quisiera darle 3, ¿qué haría? 3 por 1, 3. Dividido entre 0.3, ¿cuántos ml deberá recibir? 10. 10 ml. ¿Sí? Entonces vean, entre 2.5 y 10 puedo darle mínima, máxima. ¿Puedo darle 5? Sí, le estoy dando la mitad, el intermedio entre los dos. No pasa nada. ¿Puedo darle 7? Sí. Yo decido en el rango que es mejor dependiendo de los síntomas de mi paciente. Siempre que no me pase de 10 y no me pase de 2.5. Para abajo. Para abajo, para arriba, no. Rango, sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se han acordado? Entonces vean que también es muy importante que sean detallistas. No es lo mismo dosis total que dosis kilopeso. ¿Sí? Muy bien, ahora aquí sí vamos a hacer kilopeso. Mi adulto puede recibir de 2 a 5 miligramos en 5 ml de solución salina cada 6 horas. Mi presentación es de 10 miligramos por ml. ¿Sí? El niño va a recibir 0.05 miligramos por kilogramo dosis. Entonces primero calcularemos para nuestro Juanito. Le voy a dar al Juanito esa dosis. Sabemos que pesa 20 kilos. ¿Cuánto debe recibir el Juanito en ml y en gotas? ¿Cuánto debe recibir el Juanito? ¿Qué hago aquí? 20 por 0.05 por 1 y dividido entre 10. No se olviden, ml de la solución, miligramos de la solución. Para eso me sirve mi presentación. Entonces, 0.1. Eso es en ml. Ahora sí me complicaría la existencia medir en... ¿De dónde he sacado esto? Ya. Me complicaría la existencia medir 0.1 ml en la jeringuita, ¿no? En cambio, gotitas son 2 gotitas. Entonces agarro, pim, pim, ya está. Facilito. Como viene frasco gotero, perfecto. Puedo usar 2 gotitas. Aquí voy a preparar 2 gotitas con mis 12 ml o mis 5 ml de solución. Mezclo, aquí pongo mi solución y me diluyo. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Y si quisiera darle a su papá, que también está enfermito, 2 miligramos, ¿cuántos ml debería usar y cuántas gotas? ¿Cuánto sería en ml?
¿Cuánto pesa? 70 kilos, pues, estándar del adulto. Si no sé su peso, uso estándar, que es 70 kilos. ¿Cuánto le daría? ¿Sí? ¿Cuántos votos vas a dar? 100. ¿Dónde dice el adulto por kilogramo de peso? ¿Cómo le va a calcular por 70 kilos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No iba de 3, pues digo, tengo 10 miligramos en cada ml, ¿sí? Y quiero darle 2 a mi paciente, entonces, ¿qué tengo que hacer? 2 por 1, 2. Dividido entre 10, 0.2. Y eso en gotitas, 4 gotitas. Entonces, para el papá voy a usar 4 gotitas. Ya está. Entonces, otra vez, lean bien la pregunta. Si les pido kilo peso. Si no dice por kilo, es dosis total. Entonces, solo veo la equivalencia y calculo. ¿Sí? Muy bien. Aquí está lo que ya habíamos mencionado. Dijimos que, claro, cuando hablamos de inhaladores versus nebulizador, el inhalador es un avión, porque son menos dosis, menos efectos adversos, llega más directo, los efectos adversos son menos intensos, es mejor, es una maravilla, pero no en todos puedo usar. Entonces en algunos será más apropiado el nebulizador, en otros será más adecuado con tabletitas, en otros será más adecuado jarabe. El fármaco o la presentación o el mejor fármaco no depende del fármaco, depende del paciente. Lo que es mejor para el paciente es lo que tengo que usar. Porque puede ser que mi fármaco es un avión, la literatura me dice que es una belleza, es lo mejor que existe, pero si le doy a mi paciente y no le cae bien o no puede usar mi paciente, no me sirve de nada. Si el otro que no es tan potente le sienta mejor a mi paciente, ese es el mejor fármaco para ese paciente. No se olviden que siempre repetimos, se debe individualizar el tratamiento para cada paciente. ¿Sí? Muy bien. Los efectos adversos ya los sabemos, los hemos visto en fármaco 1, ¿no es cierto? Entonces, los simpático-miméticos, si los usamos demasiado, por mucho tiempo, de forma muy seguida, etcétera, se va perdiendo su capacidad broncoprotectora. Se ha descrito tolerancia, se ha descrito taquifilaxia, pero lo cierto es que por el mecanismo que sea, mientras más usemos, menos eficacia van a tener. Y por eso es que decimos, si podemos guardarlos para las emergencias, es mejor, porque esto es lo más potente que tenemos. Si esto no podemos usar porque ya no sirve, ¿qué vamos a tener que usar? Adrenalina, que es muy potente, pero tiene muchos efectos adversos. ¿Sí? Entonces, antes, ¿por qué les menciono esto? Porque antes, crisis asmática, sí, ya, pum, le dábamos simpático-miméticos con corticoides, y dependiendo de cómo iba el paciente, a veces se usaba hasta 2 años seguidos. ¿Sí? Y eso obviamente hoy en día ya no se justifica, en ese tiempo se justificaba porque no teníamos otra cosa. Pero hoy en día sí tenemos otras alternativas farmacológicas que vamos a ir viendo, que después de que ya estabilicé la crisis, de que ya hice el mantenimiento post-crisis y mi paciente está bien, puedo usar esos otros fármacos y eso además me permite reservar estos para los cuadros agudos y las crisis. Y así los tengo guardaditos. Y le digo al paciente, ok, mantenemos con esto y si se exacerba algún rato, ¡pum!, le metemos el simpático. ¿Sí? Entonces hay que usarlos. Es cierto que seguro que vamos a tener algún paciente que con todo lo otro que tenemos no se estabilice. A ese modo vamos a tener que usar esto en altas dosis de forma constante porque no tenemos una mejor alternativa. Entonces es riesgo de 100. ¿Sí? Pero si podemos guardar estos para los casos graves y manejar con otras cosas, es mejor para el paciente. ¿Sí? Bien, además, fíjense, se ha visto disminución de la presión parcial de oxígeno por alteraciones de la ventilación-perfusión a largo plazo. También en estos que son los inhaladores a dosis medida, los excipientes que usan para que el fármaco salga así en el PAC, como decimos, son freón y fluorocarbono. Y estos compuestos son tóxicos, ¿sí? Y mientras más lo uso, se ha visto que van produciendo toxicidad principalmente al miocardio. Entonces, cada vez que use, aparece más rápido
rápido y más intensa la taquicardia, que es uno de los efectos principales. Ok, entonces, también vamos a ver que el nerviosismo, los temblores, la taquicardia son los efectos adversos más comunes de estos fármacos. Entonces, sí es muy común. Por ejemplo, van a ver cuando den salbutamol en jarabito a las cobitas chiquititas, caminan así, sus papás se asustan porque el chiquito camina y se ve, parece que su corazoncito se fuera a salir por su boquita, porque sí les produce taquicardia bien. ¿Sí? Entonces hay que explicarles también a los papás que no se asusten, pero que sí tienen que usar con bastante cuidado, porque después el chiqui tose y ya quieren dar salbutamol. Entonces hay que decirles que son fármacos peligrosos, no es para usar sistemáticamente. Hay situaciones específicas en las que tenemos que usar. ¿Sí? Y por supuesto, siempre, bueno, casi siempre, bueno, en general sí ahora, tratamos de combinar los simpáticos diuréticos con los corticoides. Es una combinación que se hace bastante, se ha demostrado que tenemos gran beneficio, sobre todo en la prevención a largo plazo, y sí las vamos a usar combinadas. Bien, cuando hablamos de las metilsantinas, este es el otro grupo que les decía que no lo conocíamos y ahora sí lo vamos a conocer. Las metilsantinas son derivados de la santina, todas son derivadas de la santina, y fíjense su composición. 1.3 dimetilsantina, 3.7 dimetilsantina, 1.3.7 dimetilsantina, todas son derivadas de la santina. Y con seguridad algunas de estas o las hemos visto o las hemos usado, porque son parte de alimentos o qué sé yo, bebidas de consumo habitual. ¿Sí? Tenemos la teofilina, que la encontramos en el té, ¿sí? La teobromina, que la encontramos en el chocolate, y la cafeína, que la encontramos en el café. Entonces son cosas que normalmente consumimos. Obviamente las dosis pues, están lejos de las dosis terapéuticas, ¿no? Pero por ejemplo, si han escuchado, nos dicen los veterinarios que los perritos no deben comer chocolate, porque ellos no tienen las enzimas para procesar la teobromina. Esa es la que les produce toxicidad a los animalitos, ¿no? Obviamente, igual que cualquier tóxico, depende de las cantidades. Hay animales que aman el chocolate, ¿no? Parecen guaguitas así, chocolate. Entonces, hay que tener cuidado con las dosis. Normalmente una pequeñita cantidad no les suele producir toxicidad importante, pero es como nosotros, ¿no? Nosotros si nos comemos unas pepas de, no sé, de manzana, de uva, las sentimos, ay, picante, que no sé qué, porque tienen cianuro, como hemos visto en fármaco 1, y el cianuro es un veneno terrible. Pero esta dosis es pequeñita, no nos va a matar, pero se puede ir acumulando. Y si lo hago con mucha frecuencia, podría llegar a una concentración tóxica. Entonces también hay que considerar las cantidades. ¿Sí? Bien, fíjense esta, que la vamos a mencionar también, es la aminofilina. La aminofilina es un híbrido, porque tiene teofilina y tiene etilendiamina, que es otro compuesto químico importante. Resulta que esta aminofilina es un preparado que es tóxico. En realidad, todas las metilsantinas tienen toxicidad significativa. Por eso es que hay incluso países que han dejado de usar metilsantinas por su toxicidad. Y la aminofilina es más tóxica, ¿sí? Pero, fíjense, los pediatras normalmente son los que usan aminofilina porque reservan la aminofilina para las emergencias. Y lo que dice la literatura es si el paciente está con una crisis asmática severa, ya le hemos dado salbutamol, ya le hemos dado bromuro de ipratropio, hemos combinado salbutamol con bromuro de ipratropio, corticoides y oxígeno, y a pesar de todo el manejo habitual de las crisis, el paciente no responde, le pasan aminofilina intravenosa y se estabiliza la crisis. Entonces se la reserva para las crisis, ¿sí? Y bueno, los metabolitos se van a eliminar a través de la orina. Vamos a ver la teofilina, que es la más conocida y la más usada de este grupo. Viene en una presentación de sal, anhidra cristalizada, tiene buena absorción por vía oral y vamos a ver que tenemos preparados de acción prolongada que tienen vidas medias más altas y el metabolismo es hepático y paradójicamente los niños metabolizan más rápido que los adultos. Y esto podríamos decir, wow, los niños más rápidos metabolizan mejor, pero no, es un factor más bien de mayor riesgo, porque el hecho de que metabolicen más rápido hace que si usamos
metilsantinas necesitemos dosis más altas o más frecuentes y eso aumenta el riesgo de toxicidad, ¿sí? Entonces ese mayor metabolismo no es benéfico en este caso. También es importante considerar que las concentraciones plasmáticas van a ser variables. Habitualmente es común que yo tenga variación de concentración plasmática cuando le doy un fármaco a él y a ella, porque son individuos diferentes. Eso es esperable, pero no es esperable que yo tenga diferentes concentraciones en el mismo paciente en las distintas dosis que recibe. Y con las metilsantinas pasa eso. Le doy una dosis y hay cierta concentración, le doy otra y una concentración más alta o más baja. Entonces, eso hace que sea un fármaco, primero, difícil de predecir y manejar los resultados que van a variar mucho en el mismo paciente. Segundo, su intervalo de dosis, es decir, su índice terapéutico, es muy estrecho. ¿Qué dijimos en fármaco 1 que significaba que el índice terapéutico sea estrecho? ¿Qué es el índice terapéutico? Un mes ya han olvidado farmacología, bien grato. Voy a asumir que están todavía en su primera semana de vacación y por eso no olvidaron. ¿Ya? Las siguientes clases me voy a enojar. Entonces, fíjense, el índice terapéutico que hemos visto en fármaco 1 nos permitía entender y hacer la relación de la dosis efectiva y la dosis tóxica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y nos decía, bueno, pues este fármaco aquí, así es aquí cuando llega, ya, tengo efectividad. Y cuando se pasa de esto, es toxicidad. Y decíamos, hay fármacos que su dosis efectiva es 1 miligramito y su dosis tóxica es 1000. Pues su índice terapéutico es amplio, ¿no? Porque necesito pasarme mucho para llegar a intoxicar al paciente. Entonces, este es un fármaco muy seguro, ¿sí? La probabilidad de toxicidad es bajita. En cambio, hemos dicho, hay fármacos que tienen índices terapéuticos súper estrechos. Por decirles, 1 miligramo es la dosis terapéutica y 2 miligramitos ya es la dosis tóxica. ¿Qué significa aquí? Me paso un poquito y ya se intoxicó el paciente, ¿sí? Y dijimos, no quiere decir que estos fármacos no vamos a usar, igual vamos a usar. Lo que quiere decir es que este es un fármaco peligroso, que el riesgo de toxicidad es alto y significa que cuando lo uso tengo que ser más cuidadoso con la vigilancia, ¿sí? Eso significa nada más. Entonces resulta que estas metilsantinas, esta teofilina, tiene un índice terapéutico estrecho, ¿sí? Y fíjense, el hecho de que su índice terapéutico sea estrecho y las concentraciones plasmáticas sean tan variables, potencia el riesgo de toxicidad. Y eso ha hecho que en algunos países se dejen de usar. En nuestros países, sobre todo los latinos, seguimos usando porque obviamente es un fármaco bastante accesible, a diferencia de algunos otros que son más costosos, que son prácticamente los cuadros respiratorios. Entonces se sigue usando, pero bajo vigilancia estricta para evitar riesgo de toxicidad, ¿sí? Y la excreción va a ser renal por productos desmetilados. Aquí siempre les digo que pues el mecanismo y los efectos que vamos a ver con las metilsantinas los recordamos fácilmente si recordamos lo que hemos visto en esa tablita del principio, en ese dibujito que les he hecho en su libro. Entonces, fíjense, dijimos, las metilsantinas, ¿dónde actuaban? En la fosfodiesterasa, sobre todo en la del tipo 4. Ya hemos dicho, si actúa en la fosfodiesterasa, la bloqueó, no va a haber AMP cíclico, o más bien el AMP cíclico se va a mantener alto, no se va a convertir en AMP. ¿Y eso qué me va a producir? Broncodilatación, que es lo que estoy buscando. Y también puede aumentar la frecuencia cardíaca, que es una consecuencia común, la taquicardia como efecto adverso. Pero además, fíjense, esto es bien importante, disminuye la inmunidad y la inflamación. ¿Esto me serviría? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Por qué? Muy bien, en condiciones normales yo diría, ay no, me va a bajar el sistema inmune de mi pacientito, no, pues lo va a inmunodeprimir. No, en este caso eso es completamente útil porque es la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria en los pulmones que me produce el edema, las secreciones y las dificultades en el intercambio gaseoso. Entonces, claro que eso es benéfico en un paciente con una crisis asmática, ¿sí? Además, fíjense
va a inhibir receptores de superficie celular de adenosina, por eso decíamos, bloquea los receptores de adenosina, y como la adenosina es broncoconstrictor, ¿qué va a producir? Broncodilatación. Pero además, resulta que al inhibirlos, también disminuye la liberación de histamina, y la histamina está produciendo más hiperreactividad bronquial, entonces si hay menos histamina, también es benéfico para el paciente. Y este último punto es súper importante, porque va a generar un reforzamiento de la desacetilación de las histonas. Este mecanismo está ligado a una disminución de la activación de transcripción de genes de la inflamación. Este mecanismo también lo tienen los corticoides. Recuerden que los corticoides producen cambios en la expresión génica de la célula, y estos también tienen un cierto efecto a ese nivel. Y es por eso que cuando uso metilsantinas con corticoides, se potencia el control de la respuesta inflamatoria en el paciente. Y eso es absolutamente benéfico, ¿no? Va a reforzar la broncodilatación del paciente. Bien, cuando hablamos de los efectos de las metilsantinas, siempre les digo, si relacionan con el consumo de café, se van a acordar fácil todo esto, porque mucho de esto está relacionado a eso. Obviamente no es café, ¿no? Pero como también es de la misma familia, van a ver que varios de estos elementos son, si los relacionamos con lo que ya conocemos, se nos quedan más fácil. Entonces, por ejemplo, a nivel central, nos dicen, ¿no? Dosis pequeñas van a producir estimulación a nivel cortical que está ligado con un aumento del estado de alerta y una disminución de la fatiga. Normalmente, ¿para qué tomamos cafecito? Ay, necesito cafecito para despertar. Ya estoy, ahora voy a trabajar. Entonces, sí, aumenta el estado de alerta, disminuye la fatiga. Y eso es lo que hacen en dosis pequeñas a nivel central. Y en dosis altas, puede generar convulsiones por hiperestimulación del bulbo raquídeo. Y ahí les digo, por ejemplo, en quienes prohibimos que consuman café, en niños, primero, porque sí pueden generar hiperestimulación, y en epilépticos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toman café, como ellos son hiperreactivos, son más sensibles, puede desencadenar convulsiones, ¿sí? Entonces, vean, si lo asocio así también, me acuerdo más fácil. En grandes cantidades pueden inducir convulsiones, ¿sí? A nivel cardiovascular, sí, esto es un poco menos común que lo veamos, pero tal vez si alguna vez se han preparado su jarra de café porque tenían parcial al día siguiente y han tomado toda la noche café, ha empezado a molestarles un poco el pecho y, ay, como que me aprieta, uy, no sé qué me pasa. Entonces sí puede ser que han tenido una aceleración de la función cardíaca y por eso percibían una molestia en el pecho, ¿sí? Porque resulta que puede producir más liberación de catecolaminas, mayor captación de calcio, y eso tiene efecto inotrópico cronotrópico positivo. Entonces sí puede acelerar, ¿sí? También vamos a ver que se ha demostrado que puede relajar la vasculatura a dosis altas, pero con excepción de los vasos cerebrales. Esto en general con café no lo vemos de forma frecuente, pero pues sí hay que tenerlo en cuenta en las metilsantinas. Y esto sí van a encontrar artículos que describen esto. Por ejemplo, hay artículos que dicen que tomar café de forma habitual hace que la sangre sea menos viscosa, sea más diluida, ¿sí? ¿En quiénes esto es importante? En pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, que ya han tenido accidentes isquémicos, que tienen poliinflamatorias, que tienen más espesa la sangre, por decirlo en términos sencillos, porque ese efecto puede ayudarnos a que la sangrecita esté más diluida y circule mejor y disminuyamos riesgo, ¿sí? Que eso es algo que sí conocemos del café. Y obviamente, como son metilsantinas, también pueden tener ese efecto benéfico a ese nivel. A nivel digestivo, les digo, ¿qué le decimos al paciente con gastritis sobre el café? ¿Tiene gastritis? ¿Qué le decimos? Cero café, ¿sí? ¿Por qué? Alguna vez se han puesto a pensar, ¿por qué le prohíben café? Pobrecito. A nivel digestivo, estimula la secreción ácida, las metilsantinas. Entonces, si tomo café, se produce más ácido y por eso me da más acidez. O el paciente que tiene gastritis no debe consumir. Y en realidad, al paciente con gastritis, con enfermedad por reflujo, le decimos cero té, cero café, cero chocolate. ¿Por qué? Son metilsantinas. Aumentan la secreción ácida, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, vean, si asociamos, nos acordamos más fácil, ¿sí? A nivel urinario,
Cierto, la literatura me dice que el efecto diurético no es muy significativo. La mayoría de las personas no lo perciben mucho. Pero ustedes van a ver que hay pacientitos o hay personas que toman cafecito y ya están yendo al baño. ¿Sí? Y sí les genera un efecto diurético significativo. Entonces, también varía de paciente en paciente. Y está relacionado a un aumento de la filtración glomerular y una disminución de la resorción del sodio. En músculo esquelético, y esto es súper importante con las santinas, van a aumentar la contracción de algunos músculos respiratorios, principalmente del diafragma. Y esto es muy importante porque vamos a ver que los pacientes... Esta va a ser la última, no sé si- Entonces, recuerden que los pacientes con EPOC, ¿qué es EPOC? Así tienen que saber fármaco. Entonces, el EPOC, ¿qué determina? Que como hay una enfermedad crónica y que además es progresiva, con el tiempo empieza a trabajar la musculatura accesoria de los pulmones. ¿Sí? Empiezan a compensar, a tratar de que ese paciente vaya respirando mejor. ¿Y qué pasa si un músculo estimula? Se cansa, se fatiga. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, los pacientes con EPOC, esa fatiga de los músculos accesorios hace que se pongan flácidos, incluyendo el potente diafragma, que es el músculo más grande que tenemos. Se cansa, se fatiga. Y eso hace que la función ventilatoria del paciente se deteriore más aún. ¿Sí? Entonces, se ha visto que estas metilxantinas estimulan mayor contractilidad de esos músculos. Y al hacer que el diafragma mejore su contractilidad, mejora potencialmente la ventilación del paciente. ¿Sí? No le van a curar su EPOC, le van a dar mejor capacidad ventilatoria por más tiempo. Nada más. En el músculo liso inhiben la liberación de histamina y producen broncodilatación, por eso es que vamos a tener mejoría también a nivel respiratorio y por eso la utilizamos. Ya, vamos a quedar. La siguiente les voy a preguntar es Tito, ¿se acuerdan de esta plantita? ¿Qué se llama? Eso es temario de fármaco 1. ¿Qué se llama? La belladona es así chiquitina. Es como campanita, la plantita que usan los drogadictos. Sí, su nombre, Jamejino es Pumanga.